Bueno, pues vamos con el caso de neurorehabilitación. Bueno, yo soy Beatriz Mangas, que soy neuropsicóloga del Leicester. Y nada, os hemos traído el caso de la tía Pili, que os sonará un poco raro lo de esto de tía Pili, pero es que ella misma se hace llamar tía Pili. Entonces, cuando le dijimos que le íbamos a contar, que íbamos a exponer su caso, dice, pero hablarás de la tía Pili, ¿no? Digo, claro, por supuesto. Vale. Entonces, pues por eso la llamamos la tía Pili. Bueno, recopilando un poco lo que han hablado Itziber y Carmen y lo que ha hablado María de la CIF y Arantxa de razonamiento clínico, creo pues eso, que es hora de ponerlo un poco en práctica y poner cara, ¿no?, a estos casos de los que estamos hablando. Y como estamos hablando del mayor, pues hemos cogido el caso de una mujer que hoy en día tiene 87 años. Y bueno, es peculiar porque esta mujer tuvo el 17 de abril del 2019, o sea, hace ya 4 años, casi, sí, 3 años, casi 4, ahora mismo tiene ya 87, bueno, y sufrió un ictus. Pero lo que quiero es que veáis aquí, porque bueno, el diagnóstico que tiene es una hemorragia subaracnoidea masiva del hemisferio derecho. La tía Pili se llama así porque es una mujer que es viuda, pero no ha tenido nunca, no tiene hijos, entonces, pero tiene un montón de sobrinos de los que se han cargado toda la vida. ¿Vale? Entonces, por eso es la tía Pili, porque tiene muchísimos sobrinos. Y ella misma a los sobrinos les dijo que si alguna vez les pasaba algo, no quería que le alargasen la vida de una manera artificial. Entonces los médicos, viendo que tenía una lesión muy grave con una elevada morbimortalidad, decidieron los médicos bueno, estabilizarla, meterla en UCI y no hacer nada más, no hacer ninguna terapia de intervención muy agresiva. ¿Pero qué pasó? Que la tía Pili, poco a poco, solita, de manera espontánea, fue teniendo una mejoría y fue mejorando sin prácticamente haber intervenido en ella. Entonces ahí sí, los médicos sí que empezaron a hacer un tratamiento, embolizaron y vieron que tenía un aneurisma en la arteria cerebral media derecha. ¿Vale? Entonces ahí sí, y entonces la tía Pili empezó a mejorar. ¿Vale? De una manera, primero una manera espontánea y luego a través de esta intervención. Y lo digo así porque fijaros que con una perspectiva muy negativa, ahora vais a ver el caso y os voy a enseñar a la tía Pili hoy. Entonces, la tía Pili el 17 de abril sufre la lesión. Una vez que es estabilizada, intervenida, ¿vale?, y pasa a la unidad de residencia de Orpea Mirasierra, ¿vale? Por entonces, hace años, no teníamos esta vinculación con Orpea. Hoy, pues fijaros qué suerte que sí. Y entró en el 30 de mayo. Y viene al Leicester, que es de la parte de la que más os puedo hoy ya hablar, a nuestra unidad ambulatoria el 15 de noviembre. O sea, ya han pasado 7 meses de evolución desde la lesión, ¿no? Y ya iniciamos todo nuestro protocolo, ¿vale?, con esa valoración inicial que nos comentaba Arantxa, siempre basada en la clasificación internacional de la funcional, o sea, basada en la CIF. ¿Y qué es lo primero que vemos? Pues lo que os he enseñado, los informes médicos, ¿no? Es lo primero que leemos antes casi de ver a la paciente. Y ahí es donde vemos, pues efectivamente, que tiene ese ictus hemorrágico subaracnoideo, ¿no?, con ese hematoma silviano derecho. Y vemos que nuestras estructuras que se han visto afectadas, pues es esa estructura de los lóbulos corticales, como viene clasificado y determinado en la CIF. Y si nos vamos a la arteria cerebral media derecha, pues son lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo frontal.
¿vale? Esto ya nos va a dar una pista de qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cuáles son esos problemas o áreas de mejora, como decía Arantxa, que nos vamos a encontrar. Aunque no hay dos pacientes iguales, como decía antes Aichiber, ¿vale? O Carmen. Una vez que hemos analizado cuál es la lesión, ¿no? qué le pasó y qué estructuras tenemos afectadas, nos vamos a esos factores ambientales. Y es importante porque, bueno, la tía Pili es gaditana, luego lo veréis en un vídeo que os traigo para que os lo cuente ella también. Y aunque no tiene hijos, pero tiene eso, todos los sobrinos están muy implicados. Le tuvo el ictus en Madrid porque estaba aquí cuidando de un familiar y la dejaron aquí en Madrid para poder ocuparse de ella y vive con una de sus sobrinas. Además, todos los sobrinos están súper implicados y los hijos de los sobrinos, o sea, los sobrinos nietos también. O sea, creo que esto es importante para la motivación que ella también muestra. Además, sigue en contacto con sus amigos de Cádiz, les va a ver. Bueno, que es una mujer que creo que a nivel, pues ese afrontamiento que decía María, ¿no? De cómo afrontas lo que te ha pasado, creo que es admirable. Una mujer que en un inicio los médicos por lesión la habían desahuciado. Bueno, nos vamos a las fortalezas, ¿no? Para hacer ese razonamiento clínico nosotros nos basamos siempre, lo primero, en ver qué fortalezas tiene la tía Pili y nos vamos por las áreas con las que nosotros contamos. Y tenemos el área de neuropsicología, pues una capacidad de atención bastante buena, el lenguaje estaba conservado, aunque tenía algunas dificultades, pero la comunicación con ella era buena. La implicación que tenía en el tratamiento y además era bastante consciente de las dificultades, que creo que es uno de los primeros pasos que hay que dar con todos los pacientes, hacerles conscientes, ¿no? Y una vez que son conscientes, ponen mecanismos en marcha para mejorar. Yo siempre digo, si tú no sabes que tu casa se está quemando, no llamas a los bomberos, en cuanto te enteras llamas, ¿no? Pues esto es un poco lo que nos pasa con los pacientes, que hay que hacerles conscientes trabajando bien el nivel de frustración, ¿no? Y con las dosis necesarias que puedan ir un poco digiriendo. Luego, a nivel de fisioterapia, bueno, tenía una buena sensibilidad superficial, una buena movilidad selectiva a nivel distal. Luego, en logopedia tenía lectoescritura preservada, una competencia deglutoria, o sea, de Orpea Mirasierra ya salió pudiendo comer. ¿Eh? Ah, claro. Bueno, capacidad eso, de comprensión y producción conservadas. Y luego en terapia ocupacional, bueno, podía comunicar todas sus necesidades, que esto con los pacientes es muy importante, que no puedan hacer las cosas, por lo menos comunicar que tienen demandas, que tienen necesidades. Caminaba, empezaba ya a caminar con mucha ayuda, ¿vale? Pero bueno, pues también, mira, en Orpea hicieron un buen trabajo. A veces necesitaba un andador, pero siempre con supervisión. Bueno, pero ya tenía un poquito de movilidad, podía ponerse de pie y demás, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas o las áreas de mejora? Pues aquí vamos haciendo lo mismo que decía antes Arantxa. Problema primario en neuropsicología, heminegligencia izquierda, recordar, arteria cerebral media derecha. En fisioterapia, una gran alteración a nivel tanto sensitiva como motora del hemicuerpo izquierdo. Logopedia tenía una fascia anómica muy leve, pero la tenía. Luego, y recordar que el problema principal ahora es como el que va a ser más incapacitante para ella, ¿no? En neuropsicología coincide mi negligencia izquierda, ¿no? y muy enlentecida su velocidad de procesamiento. En fisioterapia, aumento de la frecuencia cardíaca ante la bipedestación. Fijaros que ya Arantxa nos lo había comentado y este es uno de los casos típicos, que siendo el problema primario
esa parte en mi cuerpo izquierdo. Sin embargo, luego en la terapia, ¿no? Y en su día a día, una de las cosas más incapacitantes es ese problema cardíaco, ¿no? Cuando se le ponía a hacer algún tipo de tarea más motórica, en bipedestación, en la marcha, ¿vale? Y seguíamos teniendo, claro, y contamos también con ese problema de alteraciones sensoriomotoras en el hemicuerpo izquierdo. En logopedia tenía cierto problemilla, ¿vale? Cuando, bueno, pues la compresión de mensajes más complejos, cuando se le hacía de una manera descontextualizada y un poquito de acceso al léxico, y terapia ocupacional es que era dependiente total tanto en actividades básicas como instrumentales como avanzadas. Y luego los secundarios. En neuropsicología había una alteración de la atención selectiva alternante y dividida, y luego problemas a nivel de disejecutivo, de organización, de planificación. Había que organizarle toda la rutina porque no era capaz ella de organizarse. En fisioterapia, pues lo que nos decía antes Arantxa, ¿no? Esa alteración de la línea media, pérdida de fuerza, déficits en el control postural. Y en logopedia tenía esa descoordinación, ¿no? Fonorrespiratoria, ligera hemiparesia y hipostesia facial. Y en terapia ocupacional, bueno, pues ellos también tienen en cuenta esa parte cognitiva, como nos decía antes Arantxa, a nivel de problemas atencionales, impulsividad, y seguía con un poquito de disfagia a líquidos o texturas así mixtas. Bueno, luego pasamos a la hipótesis de tratamiento. Entonces aquí es donde nos contamos los terapeutas nuestro cuento, como decía Arantxa, ¿no? Esto es una hipótesis, lo que yo creo que le puede ir bien, habiendo analizado y habiendo hecho toda esa valoración de test, de pruebas objetivas, de observación, ¿vale? Que hoy no nos da tiempo a contarlo todo, podemos hacerlo en otro momento mucho más detallado. Y en neuropsicología la hipótesis será, si yo compenso, ¿no? Mejor mi negligencia, podrá interactuar de manera más adecuada con todo su entorno, ¿vale? Y si aumento esa velocidad de procesamiento, ¿vale? Mejorarán también otros procesos cognitivos. Es muy general para no enrollarnos demasiado, pero bueno, por ahí van los tiros. En fisioterapia, yo soy neuropsicóloga, pero bueno, como conozco mucho el caso, y Arantxa es la fisio también de la tía Pili, pues eso, sí, trabajando posturas, ¿no? Contra gravedad, así como trabajar los desplazamientos de carga, transferencia, involucrándose miembro superior izquierdo, conseguiremos mejorar esa simetría, aumentar la fuerza muscular, ¿vale? Precisa mejorar la carga del lado derecho, ¿vale? Que el lado derecho es el sano, aumentar la extensión de cadera y rodilla para mejorar la estabilidad en bipedestación y la oscilación en la marcha, ir controlando la frecuencia cardíaca, no la olvidemos, para que se vaya regulando, ¿vale? En logopedia, ¿vale? Si trabajo el incremento de acceso al léxico mediante la lectoescritura, fomentaré la recuperación del vocablo de manera espontánea. Si trabajo mantener el hilo conversacional, evitaré los cambios bruscos de temática en su discurso. Si activo la hemicara izquierda y trabajo a nivel de sensibilidad, facilitaré el equilibrio entre ambas hemicaras. Y si activo la musculatura en hemicara izquierda, mejoraré el sellado y participación en la fase oral. ¿Vale? Es todo como el cuento, ¿no? que nos vamos contando. Y en terapia ocupacional, pues dice, pues bueno, debido a esos déficits sensorial y motor, veis que además la redacción es un poco diferente, ¿no? Porque claro, lo han hecho personas diferentes, con una base muy parecida, pero luego cada nuestras cabezas, aunque intentamos estandarizar estos procesos, hay veces que luego, como esto es algo muy personal de cada terapeuta, redacta de una manera diferente, ¿no? Es ese margen de criterio terapéutico, ¿no? Y de libertad terapéutica que siempre debemos dejar a los terapeutas, ¿no? Para que ellos mismos piensen.
Bueno, pues aquí dice, debido al déficit de sensorial y motor, el primer objetivo va a ser una entrada de estímulos externos mediante el tacto, ¿vale? Con el fin de que esa mano, la mano izquierda, adopte diferentes posturas con diferentes objetos de la vida diaria, así como ofrecerles distintas formas, pesos, tamaños. De esta manera podemos acercarnos eso, al objeto necesario en la actividad elegida, así como el movimiento que conlleva el uso del objeto. También va aquí un poco la imaginaria motora que hablabas. En fin, o sea, el fin es que la paciente puede integrar su miembro superior izquierdo en la actividad, aunque en esta primera etapa necesite la ayuda de una tercera persona que le guíe de manera verbal o incluso físicamente. ¿Vale? Estas serían pues nuestras hipótesis que vamos a lanzar y luego vamos a ir viendo qué banderas rojas y verdes nos van saliendo con el plan terapéutico que ponemos en cada una de las áreas. Y aquí ya nos metemos en la función, en esa parte de la CIF que decía María, de funciones, ¿vale? Y el plan terapéutico es de cada área y aquí es donde nos marcamos nuestros objetivos terapéuticos de cada área. Aquí no hablamos de que la tía Pili se vaya a comer con los sobrinos, no. Aquí hablamos de deglución, ¿vale? O como ponemos aquí en neuropsicología, ¿no? Hablamos siempre de mi plan terapéutico a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? ¿En qué funciones voy a estar yo trabajando? ¿Vale? Entonces, en neuropsicología, aprender estrategias para compensar esa heminegligencia, aumentar la capacidad de atención selectiva, tenerla donde la tengo que tener, consciente, inhibiendo distractores, aumentar esa velocidad de procesamiento. Como veis aquí parece que todavía no hay participación, me da igual para que lo utilice luego, ¿vale? Estoy en la función, simplemente. Luego, a medio plazo, ¿qué me voy a proponer? Pues que aprenda estrategias para compensar esa negligencia en su vida diaria, aumentar esa capacidad a nivel selectivo, de atención selectiva y alternante, y luego a largo plazo ya irme más al todo el tema de funciones ejecutivas, de organización, de planificación, ¿vale? En el área de fisioterapia seguimos en funciones. A corto, ¿qué se plantean los fisioterapeutas con la tía Pili? Aumentar la resistencia a la marcha en bipedestación, fijaros, 15 minutos, utilizando herramientas como por ejemplo la CIMIL, que luego veremos, mejorar esa propiocepción, ¿no? Y el tono a nivel proximal y resistencia, utilizando la terapia en el agua, ¿vale? Que es donde nos baja la frecuencia cardíaca. Ya a medio, aumentar los tiempos en bipedestación y la marcha para que la fatiga no llegue tan temprana, ya nos aumentamos a 30 minutos de actividad. Y luego a largo, subir y bajar 6 escalones para ir a casa de sus sobrinos, ¿vale? Aquí nos vamos metiendo un poco en participación porque a veces se nos va el ramalazo. Caminar distancias cortas con el andador por casa, pues para ir al baño, a la cocina o donde quiera. En logopedia, a corto, seguimos en funciones, ¿vale? Aumentar el acceso al léxico mediante la lectoescritura, ¿vale? Que es una de sus fortalezas y además uno de sus hobbies, que ahora veréis en el vídeo. Mejorar la coordinación fonorrespiratoria, autosupervisar la temática, ¿no? Y lo que está diciendo en su discurso. A medio plazo, incrementar el volumen de la voz en la cadena hablada, dosificar la cantidad del ritmo y de ingesta, que era un poco impulsiva. Esta no tenía hambre, ¿eh? O sea, esto es por impulsividad. A largo plazo, transmitir de manera consciente las necesidades básicas y luego ir introduciendo progresivamente si era necesario algún tema compensatorio en la alimentación, pero no está siendo necesario. Y luego, a nivel de terapia ocupacional, que a mí me parece que la terapia ocupacional es participación pura y dura, ¿vale? Pero bueno, ya vimos los bloques que tienen en terapia ocupacional a nivel motórica, a nivel sensitivo y luego de AVDs básicas, instrumentales y avanzadas. Entonces, a corto,
ir teniendo ese contacto con la utilización de los objetos, mejorar esa sensibilidad del miembro superior izquierdo. A medio plazo, integrar ya ese miembro superior izquierdo con los objetos trabajados, pues por ejemplo, en todas sus actividades básicas de la ducha, o sea, su aseo, el vestido, desvestido, y a largo plazo, bueno, integrar esos objetos ya en unas actividades, pues eso, como el ocio, en un restaurante, utilizar los cubiertos y demás. Esto era un poco lo que nos planteábamos con ella. Y una vez que tenemos los planes terapéuticos y las funciones de cada área que vamos a trabajar, ya pasamos al mundo de la participación que nos decía María, ¿no? Esas actividades y esa participación, al desempeño que va a tener la tía Pili en su vida diaria. Nosotros nos marcamos, por un lado, objetivos SMART, pues eso, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un horizonte temporal. Y nosotros tenemos lo que llamamos el objetivo funcional común, en Lester lo llamamos así, es nuestra metodología, que es esa meta funcional relevante para el paciente a corto plazo, ¿vale? Ahora con tía Pili vamos a ver ejemplos. Es el ahora del paciente en lo que va a estar todo el equipo trabajando a través de nuestros objetivos terapéuticos, pero lo que al final la tía Pili se va a llevar a su vida diaria, ¿vale? El tutor, esa persona que coordina en Lester, el que el paciente esté recibiendo ese tratamiento que hemos dicho, es el que va a perseguir que ese objetivo funcional común se cumpla. Y es nuestra base de pensamiento, ¿vale? Para trabajar con el paciente. Entonces, ¿qué objetivos funcionales comunes nos fuimos planteando desde que vino la tía Pili al Lester? Vale, lo primero, mejorar las transferencias de una silla a otra silla. Esta es ella, ¿vale? Entonces ahí estamos trabajando las transferencias. Seguimos trabajando porque al principio hacíamos de silla a silla, de una superficie parecida a otra, luego de la silla a la cama y viceversa, de la taza del váter a la ducha, ¿vale? Con mínima ayuda. Al principio prácticamente la ayudábamos muchísimo y luego ya con muy poquita ayuda, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues pasando por bipedestación y mejorando y al final pues con un poquito de supervisión o mínima ayuda. Luego después, si seguís esa hipótesis de tratamiento, nos planteamos ya el tenerla de pie haciendo algún tipo de tarea cognitiva, ¿vale? O intentando preparar algo de desayuno o lavarse los dientes, que eso es una tarea también cognitiva. Mira, por ahí dicen así, ¿vale? Luego que nos planteamos, ¿vale? Aquí veis que ya están las Ds de la CIF, que son que están clasificadas así como actividades y como participación, ¿vale? La tía Pili, que era una gran lectora y le encanta, también metimos entre medias, ella quería volver a leer. Acordaros que tiene una negligencia izquierda importante, la dificultad, que sin tener un problema de lenguaje grave, la dificultad que era para ella leer, ¿vale? Además probamos con un ebook también, por aumentar la letra, ¿vale? Al final se ha quedado con formato libro normal, ¿vale? Pero también nos planteamos ese objetivo. Luego seguimos a través con esa hipótesis que teníamos, ¿no? Y esos objetivos a corto, medio y largo plazo, empezamos ya a andar con ella distancias cortas, ¿vale? Pues para moverse por su casa, para moverse por nuestro centro, ¿vale? Esto ya es participación, esto ya está haciendo algo ella en su vida diaria. Moverse por un restaurante, unos pasitos, ¿vale? Luego también nos planteamos el comer, no solo por el tema de la deglución, sino por el manejo de los cubiertos con ambas manos, ¿vale? Acordaros que su miembro superior izquierdo estaba afectado y esta mujer tiene una vida social mejor que la mía, con tanto sobrino, entonces iba muchas veces a restaurantes y le daba mucha vergüenza el manejo que ella tenía. Entonces nos planteamos que había que trabajar eso con ella.
¿vale? Y luego, como es una mujer de mar, porque vive en Cádiz, ella quería darse un baño en el mar y quería nadar. Entonces, pues también nos planteamos con ella que había que conseguir ese objetivo. Y ahora mismo en lo que estamos, fijaros, ahí con su iPhone, bastante nuevo, o sea, es un iPhone actual, pues lo que quiere, como tiene tantos grupos de WhatsApp, tantos sobrinos y tantas cosas, pues ahora nos hemos planteado con ella el utilizar el dispositivo, porque le cuesta mucho con esa cierta impulsividad que tiene y con la manera que tiene de organizarse y planificarse, pues le cuesta, y aquí la tenemos utilizando el WhatsApp. Como veis, son objetivos que son súper relevantes para ella, que es la que nos ha ido pidiendo, siempre un poco enmarcados, ¿no? Siendo realistas y un poco alcanzables, porque están enmarcados dentro de nuestro plan terapéutico, que sabemos como profesionales que lo podemos conseguir. Entonces, las herramientas que hemos utilizado con la tía Pili: pantallas 2x2 para mejorar la compensación de la heminegligencia, para poder trabajar en bipedestación, como hablábamos. Su libro, ebook, la piscina, la grúa con un arnés de descarga para trabajar y una marcha, o sea, un poco más segura, la CIMIL, ¿vale? Que también pues tiene una serie de juegos en los que tiene que ir haciendo una tarea cognitiva a la vez que va caminando en una cinta de marcha, y bueno, gran cantidad de cosas, ¿vale? Porque la tía Pili se apunta a todo, ¿vale? Eso que decía que había pacientes que no querían CIMIR o que no querían Locomat, la tía Pili no tiene límites. Lo que le propongas, allá va. Entonces, ahora os quiero traer un vídeo para que realmente la conozcáis, ¿vale? Que creo que como mejor lo vais a entender. Pero sí que cuando llegué a casa de mi hermano había una cuidadora de él y le dije, tengo un dolor de cabeza tremendo. Pilar, por favor, ya marchamos. Nada más entrar en el hospital de la princesa, me dio el segundo derrame. Total, que me llevaron inmediatamente a la UCI y me mantuvieron con vida en la UCI, pero no me acuerdo de nada porque yo estaba inconsciente. Bueno, pues tenía una heminegligencia del lado izquierdo completa y tenía Mira. No podía mover la pierna izquierda ni el brazo izquierdo, en la cara tenía la mímica alterada, tragaba muy mal, se atragantaba todo el rato. Cuando la tía Pili llegó aquí a Leicester, venía con 7 meses de evolución ya después de la lesión, que a priori nos puede parecer que estaba como fuera del periodo ese que hablan los médicos siempre, de que la neuroplasticidad está mucho más activa y es más potente. Al ser una hemorragia subaracnoidea masiva en hemisferio derecho, tenía alteraciones, digamos, de casi todas las funciones, tanto a nivel sensoperceptivo y motórico de mi cuerpo izquierdo, también como en el campo cognitivo. Bueno, la tía Pili tenía un ocio y una vida muy activa, es una mujer muy especial, ¿no? Porque además ha venido siempre como con objetivos muy claros. Una de las primeras cosas que nos dijo es que, bueno, ella es gaditana y ha vivido toda la vida en Cádiz y veranea en Conil, y una de las primeras cosas que nos dijo es que ella quería volverse a bañar en el mar, en la piscina de su casa de Conil, y que además quería volver a leer, ¿vale? Ella era una gran lectora y quería volver a leer. Esas eran como sus grandes retos. El viejo y el mar, resumen de la obra. La historia se desarrolla en La Habana, Cuba, y cuenta que un viejo hombre de Santiago... Fíjate ahí, un viejo hombre de mar, Santiago. Ah, amiga. Vivía solo ya hacía muchos años.
Pues mira, en un inicio efectivamente la tía Pili prácticamente no caminaba, daba unos pasitos, pero tenía además un riesgo de caída enorme. Entonces una de las primeras cosas, claro, había que mejorar toda esa propiocepción y a nivel sensorial de su hemicuerpo izquierdo, para luego eso, lo primero que vimos que había que hacer es que a las transferencias de su silla a una camilla, a la cama y demás, fuesen lo más seguras posible y que ella las hiciese ella sola. Luego nos empezamos a plantear el trabajar en bipedestación. ¿Vale? Cuando ya la tuvimos más fuerte y ese hemicuerpo respondía mejor y esa heminegligencia izquierda estaba más compensada, empezamos a trabajar con ella en bipedestación, intentando además hacer trabajo dual, ¿no? Pues una tarea cognitiva con una tarea motórica en bipedestación. Pues para nosotros ha sido fundamental porque Lester, porque aparte de la recuperación física de ella, para ella venir aquí es algo mucho más importante que no solo la rehabilitación. O sea, yo aquí disfruto. Es que la vemos muy contenta. O sea, ella sabe que aquí tiene que trabajar, cuenta con ello y lo que tiene muy claro es que esto es fundamental en su vida. Con lo cual, nosotros que lo que queremos es lo mejor para ella, pues está claro que encaja. Además, ya personalmente, yo que os conozco, además de como profesionales fantásticos, que pienso que lo son, siempre se lo he dicho a ella, lo hemos comentado, ella encuentra aquí un cariño muy especial. Y yo creo que eso hace la diferencia entre un centro de rehabilitación. Es que yo os echo de menos cuando no vengo. Eso es, y lo que sois, creo yo, una gran familia. Lo hacéis extensivo a la familia de los pacientes y así lo sentimos nosotros. Y conmigo cariño. Y desde luego, es que ella es verdad, dice, hoy no me toca Lester, porque pues vaya. Conocíamos Lester porque mi madre había tenido un derrame cerebral en 2006 y también para su rehabilitación pues conocimos el centro y nos gustó muchísimo, ella mejoró muchísimo. Nuestra madre ya ha fallecido, pero volvió a andar con andador. Volvió a andar con andador, también era muy voluntariosa y el recuerdo que nosotros teníamos de este centro era inmejorable por la gente, por lo que consiguieron con ella. Y cuando pensamos en la tía, pues también queríamos lo mejor para ella y volvimos aquí, ¿verdad? A mí era alegría y en que me guste venir, en todo. Y en lo que me queréis todos. ¿Y en cuántas cosas haces que no hacías, verdad? Hombre, de todo. De casi de todo. Así que, ¿qué más hablar, no? Uy, perdón. Vale. Que no puedo decir más que lo que os ha dicho la tía Pili, que puede conseguir de todo. Recordad, una mujer que la habían prácticamente desahuciado y no querían hacer ninguna intervención con ella. Y esto es de hace unos mesecillos de nada, ¿eh? Sin más.